Ora Iglesia Internacional. Hemos salido de las paredes y los techos de las congregaciones para reunirnos en las redes sociales, donde quizás podamos tener mayor audiencia. Es el plan de Dios en medio de todas las circunstancias por las cuales está pasando la humanidad en este tiempo. Sacarnos de ese lugar encerrado, rutinario, y predicar el Evangelio, como dice la palabra de Dios, a toda criatura. Las redes sociales también sirven para este propósito y hay que aprovechar entonces los adelantos técnicos en este sentido. Libro de los Hechos 6:3, busquemos en nuestra Biblia. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. En esta tarde, el tema que vamos a tocar es el Espíritu Santo y el verdadero servidor, cómo debe ser lleno del Espíritu Santo. Había una circunstancia en la iglesia primitiva donde no eran bien atendidas las viudas de los hermanos, entonces las viudas, y se necesitaba personas idóneas, llenas del Espíritu Santo para atender las mesas. Y ya vimos, puedes leer, ¿no?, tu Biblia en capítulos 6, 7 y 8 de Esteban, del libro de los Hechos sobre Esteban. Vamos a acompáñanos en oración esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, entregamos este tiempo que tú nos has permitido vivir con el fin de que tu Espíritu se glorifique dando palabra, trayendo una unción especial y preparando, Dios mío, el camino que tú quieres que sigamos en estos días en que estamos en nuestras casas, con nuestras familias, pero también que compartamos con nuestras familias fuera de nuestras casas, a todo lugar donde tú nos escuches, donde tú quieras que nos escuche. El mensaje de hoy es el Espíritu Santo y vamos a empezar con la manifestación, como dice la Biblia, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Ruach, que es la palabra hebrea para espíritu, en la fundación del mundo crea obras maravillosas. El Verbo, o sea, con la palabra, elabora y ordena la tierra, las aguas y la vida sobre ellas. De múltiples maneras hace posible los hechos bíblicos en el Antiguo Testamento desde Génesis. O sea, el Espíritu Santo se manifestaba, Dios Espíritu se manifestaba de múltiples maneras. Vemos, por ejemplo, en Génesis 1:3, sopló sobre Adán, dice la palabra, sopló sobre Adán y él comenzó a ser un ser viviente. O sea, dejó de ser un muñeco de barro hecho por la misma mano de Dios hasta que recibió el soplo, el neuma divino, o sea, el ruach divino, y así entonces adquiere vida. O sea, donde está el Espíritu Santo, donde está el soplo de Dios, hay vida. El neuma del Padre y proveedor dio lo que creó al hombre para que lo disfrutara. El hombre pues no resistió y ofendió a Dios, ofendimos. Y eso ha venido de generación en generación y ofendemos a Dios y todos hemos pecado. El Espíritu es invisible, o sea, no lo podemos ver, no lo podemos palpar. Pero cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, se manifiesta, entre otras maneras, de una manera audible. Y en Génesis el Espíritu le habla a Abraham, y a través de esa palabra que le da a Abraham funda una nación.
desde antes de que Abraham inclusive fuera padre. El Espíritu también se puede manifestar a la vista, aunque es invisible, puede manifestarse de manera visible. Por ejemplo, en la zarza ardiente, donde se manifestó a Moisés, zarza que ardía. El Espíritu Santo prepara, fortalece y da la victoria. Cuando Abraham pensó que iba a ser llamado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, para ser la cabeza, el patriarca de una gran nación que aún existe. Cuando Moisés, que fue criado en la cultura, en la religión, en la guerra de los egipcios, de la cultura egipcia, cuando imaginó que tenía una misión de sacar el pueblo de Israel y llevarlo a la tierra, a las puertas del Jordán. ¿Cuándo nos imaginamos nosotros, después de andar en nuestro mundo de delitos, de pecados, que Dios un día en su misericordia, en su gracia, nos iba a tocar y hacer un llamado, un ministerio pequeño, grande? El asunto que Dios tiene llamados para cada uno de nosotros. Así que Moisés tuvo el privilegio de hacer juicios, señales y milagros porque el Espíritu de Dios le acompañaba. Prodigios, tanto en Egipto, a la salida de Egipto, y durante el desierto hasta la entrada del Jordán. Fue una obra explícita, o sea, una obra exclusiva, personal para Moisés. No era para otra persona, era para él, según el plan de Dios. Dios tiene para cada uno de nosotros una obra exclusiva, una obra personal. Nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestro servicio a Dios no depende de otras personas. No nos justifiquemos en otras personas, no porque mi familia esto, no porque el pastor esto, no. Cada uno de nosotros, Dios nos establece un llamado, un ministerio, un servicio para prestar. Algunos pues se destacan a nivel mundial, a nivel nacional. Y bueno, ese fue el ministerio, el llamado de ellos. Otros, pues, para compartirle a una, dos, tres personas o a un grupo de personas pequeño, reducido. Por ejemplo, Dios hizo un llamado para que los ojos de Pablo fueran abiertos después de haber tenido la experiencia a una persona, de uno que tenía que poner la mano sobre ese hombre y decirle que de parte de Dios tenía que arrancar en su ministerio, siendo que era un perseguidor de los cristianos. Entonces no sabemos para qué nos llama Dios. Tenemos que ser sensibles y obedientes, hacer lo que Dios nos envía a hacer. Así como Moisés sacó excusas y Dios le dio las herramientas, la solución a cada una de sus excusas, así a veces nosotros tratamos de justificar nuestra inoperancia, nuestra falta de servicio a Dios con excusas. Pero debemos tener una disposición como se dispuso Moisés. Ejemplo, el rey David era el menor de los hermanos, no era militar, era el que cuidaba las ovejas. Por allá se acordaron de él en último. No, allá yo tengo un hijo pequeño que cuida las ovejas, para enfrentar a Goliat. Entonces, el mismo David dijo: no me eches de tu presencia y no retiréis de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Entonces, hermanos, Dios prometió el Espíritu Santo para acompañarnos, para darnos fortaleza, para darnos sabiduría, conocimiento y abrirnos el camino. Y en la medida que nosotros vayamos escalando, Él va abriendo caminos más arriba o más hacia los lados, no sé.
David, movido por el Espíritu Santo, también declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Marcos 12:36. Entonces quiere decir que acompañados del Espíritu Santo tenemos la victoria. Voy a hablar acerca de algunos atributos que son exclusivos del Espíritu Santo. Mora en el cielo, o sea, su morada celestial. Es un espíritu perfecto, es inmenso, tanto que él dice la tierra no lo puede contener. Es eterno, no tiene principio ni fin. Es santo, es la fuente de santidad. Se mueve en el ambiente de santidad porque es santo. Y mora en los quebrantados y dispuestos de corazón. Así como es inmensamente grande, que abarca todo el universo, así también en su gracia puede morar en nuestros corazones. Dice: un gran tesoro en un vaso de barro. Porque así dice el excelso y sublime, o sea, está viendo atributos: celestial, perfecto, inmenso, excelso, sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Dice el Señor: yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, o sea, el espíritu humilde del hombre y quebrantado delante de Dios es el que hace que pueda morar el Espíritu de Dios en su corazón. Entonces él da vida, como dice en Isaías 57:15, al espíritu de los humildes y vivifica el corazón de los quebrantados. A él sea la gloria. Entonces, después del Antiguo Testamento viene una etapa de transición, o sea, un momento entre la última profecía, creo que fue a Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y el ministerio terrenal de Cristo. A ese le llamo yo etapa de transición, que se manifestó, por ejemplo, en Juan el Bautista. Lucas 1:15 dice: porque él será grande, hay una profecía, ante el Señor. No beberá vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Isabel fue que llena del Espíritu Santo. Ese es Lucas 1. Y en el versículo 41 dice: y Zacarías, o sea, el padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Versículo 67. También a María se le manifestó un ángel. Cuando se manifiesta un ángel, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, cuando se manifiesta Jesucristo, ¿sí? Espíritu, claro, a una persona, a un lugar o una circunstancia, eso se le reconoce como teofanía. Un momento en que María respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es el ángel diciéndole a María: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Lucas 1:35. También viene la anunciación en alguien que de pronto no trascendió mucho, no trasciende mucho, pero ese alguien dice: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso. Ya recuerden que en el Antiguo Testamento era por obra, ¿no? Que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer maromas, no hay que hacer 5.000 ayunos, no.
Los ayunos ayudan a que nosotros tengamos un momento íntimo con Dios y allí empieza Dios a dar revelación, empieza Dios a dar unción, en fin, para hacer cosas que en lo natural no podíamos hacer. Pero es la gracia de Dios la que viene y da de su Espíritu. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría sin ver antes al Cristo del Señor. Pedimos a Dios que ojalá nosotros no podamos ver en vida a nuestros hijos convertidos y congregados y sirviendo, nuestros nietos, toda la familia, sino como una familia verdaderamente servidora, ministerio servidor de Cristo. También sobre Jesús hombre, o sea, un Jesús en el ministerio terrenal de Cristo es todavía periodo de transición, ¿sí? Porque Cristo aún no había sido glorificado en su vida, su nacimiento hasta la resurrección. Todo ese tiempo yo considero que es aún todavía periodo de transición. Una señal envió, dice: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese él es el que bautizará con Espíritu Santo. O sea, aquí está hablando Juan el Bautista. Dice: yo bautizo en agua, ¿sí?, para lavamiento de pecados, pero yo no bautizo en el Espíritu Santo. El que va a bautizar en el Espíritu Santo es Cristo. O sea, en otras palabras, si no reconocemos a Cristo en nuestro corazón, si no le recibimos, si no nos disponemos para Él, entonces el Espíritu Santo no viene sobre nosotros. Entonces, el requisito para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre el creyente en Cristo. Ungido es aceite derramado. Acerca de Jesús el Nazareno, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo, ahí se representa, se simboliza como un aceite derramado. El Espíritu Santo, y con poder, y que pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Esa es la predicación de Pedro, explicando quién era Jesús, quién era Cristo. En la concepción, el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida a casarse con José, pero antes de que se unieran se halló encinta por la obra del Espíritu Santo. Pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo. O sea, así como el soplo vino sobre Adán, el soplo vino sobre María. El Espíritu Santo, Mateo 1:18, 20, y María quedó embarazada. El soplo divino. Voy a terminar hablando de los pecados contra el Espíritu Santo. Mentirle con promesas. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y a quedarte con parte del precio de la heredad? Hechos 5:3. Es un pecado entonces decir, prometer algo y no cumplirlo. Hablar mal es blasfemar, es una blasfemia imperdonable. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12:32, Marcos 3:29, Lucas 12:10. Brevemente explico un poco, a ver si entendemos esto. ¿Por qué no es perdonado el pecado contra el Espíritu Santo? Entonces hay que entender que existen por lo menos dos dimensiones.
la dimensión de lo eterno y la dimensión cronológica, o sea, el tiempo y la eternidad. Dios nos da vida y nuestro espíritu y nuestra alma queda encerrada en el tiempo, en el cuerpo en el cual vivimos, moramos. Y aunque nacemos sin pecado o con pecados y adquirimos pecados a través de la vida, mientras estemos en el tiempo, en este cuerpo, en el cronos, tenemos la opción de pedir perdón, de arrepentirnos por nuestros pecados, y Dios nos perdona en el nombre de Jesucristo. Por eso cuando salimos ya por la muerte, salimos a lo eterno, nuestra alma y nuestro espíritu, entonces ya no hay probabilidad de perdón, porque el pecado en lo eterno no es perdonado. Eso le pasó a Satanás y a los ángeles rebeldes. Pecaron en lo eterno y por lo tanto no oren para que se arrepientan. Ya no hay nada que hacer para ellos. Así que la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es eterno, Jesús, el Hijo del Hombre, en ese momento de hombre, de ministerio terrenal, no era eterno, porque si fuera eterno, entonces no podía morir. O sea, fue encerrado, dice en Filipenses, se anonadó haciéndose hombre, o sea, hombre, Jesús hombre. Y no me vaya a malinterpretar diciendo, ay, Jesús, si es eterno, si es Jesús como Dios glorificado, ¿sí? Dejó su trono de gloria y se humilló a sí mismo como hombre y hasta la muerte. Entonces quiere decir que se degradó como hombre, y en ese momento, esos 33 años que dicen, etcétera, entonces en ese momento, en ese tiempo, es un hombre y vivió dentro del tiempo, y por lo tanto los pecados contra ese hombre, no el Jesús ya glorificado, que ya está en lo eterno nuevamente. Entonces ahí sí creo pues que trate de explicar lo más posible esto, para entender por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Otro pecado contra el Espíritu Santo es resistírsele, ¿sí? Oír y no obedecer, o sea, duros de servir, dice Hechos 7:51, Esteban regañando. Duros de servir, cabeza dura, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros se resisten. ¿Sabes? Ese pecado de todas las oportunidades, de todas las opciones que Dios está ofreciendo cada día, a cada persona. Usted prende la radio, prende la televisión, prende el internet y recibe mensajes de conversión, de recibir a Cristo, de arrepentimiento, y no prestamos atención. Entonces quiere decir que nos estamos resistiendo al Espíritu Santo. Vamos a ver hasta aquí para continuar en el próximo capítulo, la obra del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Padre, te doy gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra. Enséñame, Padre, porque si tú nos enseñas, nos hacemos sabios en la medida en que te obedezcamos y en que podamos discernir lo que tú quieres que hagamos, Dios, y en lo que podamos discernir también entre lo que tú quieres que dejemos de hacer, que dejemos de practicar el pecado, y nos permites discernir también en las cosas que creemos que estamos haciendo bien, que estamos haciendo solamente a medias o lo estamos haciendo mal. Espíritu de Dios, guía nuestras vidas. Derrama tu misericordia, Dios, sobre aquellos enfermos por esta pandemia, aquellos que están en las UCI. Señor, si aún el tiempo para ellos no se ha terminado, Señor,
tú tengas misericordia y los levantes. A su familia, darles consuelo. Es muy triste, Señor, no estar allí dando una palabra, dando un aliento. La familia, a su papá, a su mamá, a su hijo que está en un hospital, en una UCI, en estado terminal, y no poder siquiera asistir al entierro, al sepelio. Es triste, Dios. Perdona los pecados, Dios. Limpia la tierra, Señor. Aunque sabemos que todo esto es lo que tú dices en tu palabra, que aún no es el fin, que todas estas cosas han de acontecer. Te alabamos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.